¿Ok? Vamos a continuar con las clases de terapia neural. En este caso, la clase que tenemos hoy es terapia neural referente a los anestésicos locales, que es propiamente los que vamos a nosotros a trabajar dentro del neural terapéutico. Simplemente voy a abarcar la parte sencilla de los dos anestésicos que trabajamos. No me voy a meter a profundidades, solo quiero que entiendan el metabolismo y cómo van a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Terapia neural, farmacología de los anestésicos locales y efecto de la anestesia. Vamos a ver terapia del dolor también, más adelante. Bueno, anestésicos locales. ¿Qué es un anestésico local? Propiamente un anestésico local es un medicamento o una sustancia que va a hacer que haya pérdida de la sensibilidad dolorosa en un área determinada. Estamos hablando de un punto determinado, ¿sí? Las características que tiene es no hay pérdida de la conciencia y no hay deterioro de las funciones vitales. Muy bien. Este anestésico local es un fármaco propiamente, ya les había dicho, medicamento, que se aplica en la zona local propiamente. La característica importante que tiene es que me impide la conducción de los impulsos eléctricos a través de la membrana del nervio y por ende el músculo de forma transitoria y perceptible, originando la pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo. Los anestésicos locales ideales son sustancias estériles, ¿sí? Debe de ser soluble en agua, no irrita, tiene inicio de acción rápida, tiene un efecto reversible, tiene una permanencia en el sitio de acción del tiempo necesario que se debe de utilizar, dependiendo de la dosis que vamos a poner. Si nosotros recordamos un poquito, las dosis que vamos a utilizar en terapia neural son bajas en comparación a los que normalmente se utilizan. Muy bien. Es de rápida degradación y eliminación, baja toxicidad sistémica, entonces por eso les comenté que íbamos a hablar de los anestésicos locales que realmente nos interesan. En este caso necesitamos aquellos que son de baja toxicidad y puedan ser eliminados de forma rápida. No me deben de producir ninguna reacción de hipersensibilidad. En este caso, pues hablamos de la procaína. La procaína sí hay reacciones de hipersensibilidad, pero para eso hacemos pruebas de reacciones cutáneas. Y no produzca daños permanentes en la estructura del nervio. Entonces, estas serían las características que necesitamos para que nuestro anestésico local sea ideal o el idóneo para poder trabajar en la terapia neural. Grupos en su estructura química, aquellos anestésicos locales van a tener un grupo aromático que es responsable de la liposolubilidad. Tienen un grupo éster o amida, que es propiamente los dos grandes grupos de los anestésicos locales. Este grupo amida o éster va a determinar el tipo de degradación, propiamente si se degrada en hígado o cómo va a ir su degradación, o a partir de plasma. Una cadena hidrocarbonada, que esta influye en la liposolubilidad, el aumento del tamaño y el aumento de la liposolubilidad y la duración. Tiene un grupo amino determinada a la hidrosolubilidad y su unión a proteínas plasmáticas. Estas son sus características, hablando químicamente de los anestésicos locales. De aquí los más, todos nos interesan, pero los que más sobresalen en esta diapositiva son el éster o la amida para poder trabajar, y cada uno de ellos me va a decir, en los grupos amida se sintetizan de esta forma, el grupo éster se sintetiza de esta forma, que son propiamente los que nosotros vamos a desarrollar o obtener. Entonces, de acuerdo a su clasificación de cadena intermedia, la proporción lipofilia, tenemos el gran grupo de los éster y el gran grupo de las amidas. El gran grupo de los éster tenemos en primera instancia la procaína, que es nuestro principal anestésico local para trabajar en neural terapéutico.
Después tenemos a la cloroprocaína y por último la tetracaína. En el grupo amida tenemos a la lidocaína, que es uno de los, el secundario anestésico local, vamos a trabajar en terapia neural, mepivacaína, prilocaína, bupivacaína, estilocaína y ropivacaína. ¿De acuerdo? En muchas ocasiones me han preguntado, oye, profesor, ¿por qué no utilizamos mepivacaína o pubivacaína? Y ahorita vamos a llegar a esa respuesta, ¿por qué no utilizamos de esa? Quedamos que las características que tenía que tener nuestro anestésico local tenía que ser de corta duración, no tóxico, ¿sí? No afectar posteriormente a la conductividad eléctrica. Lo único que quiero, y se los he venido mencionando, es que haga el efecto de un electroshock. Quiere decir que solo sea una corriente eléctrica que llega de forma brusca y desaparezca rápido. Por eso es que utilizamos este tipo de anestésicos y utilizamos en estas diluciones. En primera instancia, habíamos hablado que uno de nuestros principales medicamentos anestésicos locales que vamos a utilizar para poder hacer el bloqueo con los pacientes, pues es la procaína. La procaína es de acción corta y potencia anestésica baja. Ese es el principal objetivo de la procaína. En el caso, y también tenemos a la cloroprocaína, pero si la que utilizamos de primera instancia es procaína. En segundo, tenemos acción media y potencia anestésica intermedia, y la primera que está presentada es la lidocaína. Después tenemos a la mepivacaína y la prilocaína. Entonces, tenemos a nuestros dos anestésicos, que es procaína, que es de acción corta y baja, y la de acción media, pero se encuentra en primera instancia en primer número, que es la lidocaína. En este caso, pues, la procaína podemos diluir, la vamos a diluir al 0.7%, que es como yo la vengo trabajando. Muchos autores dicen que la puedes poner al 1 o al 2, pero nosotros la vamos a trabajar al 0.7, que es donde vimos que hay mejores efectos. ¿De acuerdo? El tiempo de exposición a esto al 0.7 en el tocante al tema de anestésico local es muy corto, y los efectos como anestésico local, como neural terapéuticos, son mucho más largos. En el caso de la lidocaína es de acción media y tiene una potencia anestésica intermedia. Entonces, al hacer acción media y una potencia anestésica intermedia, pero mi idea es que sea su potencia anestésica baja. ¿De acuerdo? Entonces, el doctor Cobal, Pablo Cobal, que es un médico argentino que se encarga de, de estar investigando, estar escribiendo, tiene libros en el cual me menciona artículos. De hecho, les voy a mandar un artículo del doctor Cobalt, donde me menciona cómo trabajar con la lidocaína. En el caso de la lidocaína, de hacer acción corta, acción media, entonces vamos a trabajar aquí con una concentración de 0.375%. Quiere decir que la lidocaína la voy a diluir mucho más que la procaína. Esto con el objetivo de que es de acción media e potencia anestésica intermedia. Lo que yo quiero es que sea baja, y es la menos dañina de todas las que está aquí. Ya en el caso de los de acción larga y potencia larga, anestésica elevada, no nos interesan, porque no nos interesa hacer un efecto anestésico. Nos interesa hacer un intercambio de polaridad. En el caso de los de acción larga, tenemos la tetracaína, la pubivacaína, la etidocaína, ropivacaína y levobupivacaína. ¿Sí? Estos anestésicos los vamos a dejar a un lado, no nos interesan en este momento. ¿Cómo está el objetivo? Entonces, nosotros preparamos nuestro neural terapéutico. ¿De acuerdo? Preparamos nuestro neural terapéutico. Con sus características, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la célula. Tenemos aquí una célula. Bueno, no me salió muy bien. Tenemos nuestra célula, ¿sí? Aquí un poquito cóncava está nuestra célula. Y de acuerdo a ello,
es como nosotros vamos a poder entender cómo se lleva a cabo el proceso de... Dice que el primer periodo se llama periodo de latencia. ¿Qué objetivo es el periodo de latencia? Pues el periodo de latencia es cuando yo pongo el anestésico local, cuando coloco el anestésico local, ¿sí? Y el anestésico local comienza a pasar la membrana a través de los canales, bloqueando propiamente los canales de sodio y potasio. Entonces comienza a pasar y se comienza a depositar en la parte interna de la membrana. Si yo recuerdo, nuestra membrana es de esta forma, ¿sí? Si recordamos un poco. Hace un espacio que es el canal propiamente, que se llaman canal, hay canales, hay transporte activo y pasivo. En este caso tenemos el canal de sodio-potasio. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es cuando entra el medicamento, en este caso el anestésico local que trabajamos, y comienza a bloquear en la parte interna de la membrana celular. Aquí está, se empieza a acomodar de esta forma, se empieza a apilar. Este se llama periodo de latencia. Dice, solución anestésica en contacto con las fibras nerviosas necesita tiempo para ejercer su acción. Muy bien. Bueno, ese sería el primer periodo cuando llega. El segundo se llama concentración mínima eficaz. Ahora sí, el anestésico pasó por completo y ya bloqueó la conductividad eléctrica del nervio, pero en el interior ya está completamente bloqueada la conductividad eléctrica. En este caso, el potencial de membrana ya no está dejando pasar bomba sodio-potasio, que es la que se encarga del potencial de membrana, ¿sí? Después viene la concentración, que es propiamente el gradiente hasta que llegue, hasta que se concentre intracelular y extracelular la misma cantidad de, en este caso, fármaco. Estamos hablando de anestésico local. Ya se cerró por completo, ¿sí? Y ya hay la misma cantidad de anestésico local en la membrana interna y la misma cantidad en la membrana externa. Vamos a ver, periodo de latencia. Cuando comienza a viajar el anestésico hacia las fibras. Concentración mínima eficaz cuando bloquea las fibras internas. Concentración cuando ya bloqueó la parte interna como la externa. Y el periodo después viene la recuperación del bloqueo. Esto quiere decir la recuperación del bloqueo es cuando la parte interna, ¿sí?, comienza a perder el fármaco. Entonces ya la bomba comienza a reactivarse, ¿sí? Y se reactiva propiamente el intercambio, ya de las bombas, en este caso bomba sodio-potasio, para que vuelva a reactivarse la conductividad eléctrica. De esta forma es como tenemos entonces. Tenemos un periodo de latencia, una concentración mínima eficaz, una concentración y una recuperación del bloqueo. En terapia neural nos interesa el periodo de latencia, nos interesa la concentración mínima eficaz porque estamos hablando con una concentración mínima, ¿sí? La concentración va a ser por menos tiempo, si hablábamos de tiempos, porque nuestra concentración mínima que estamos poniendo solo necesito que sea eficaz. No necesito que se vaya a la parte de la concentración y que el tiempo de anestesia sea duradero, como aquí está. Tenemos un periodo donde hay un pico, donde está el efecto máximo de anestesia. Nosotros hablaríamos que estaríamos trabajando con una dosis menor. Entonces, si yo pusiera aquí a un lado una comparativa, nuestra concentración iría de esta forma. ¿Sí? Así. Hablando que utilizamos dosis bajas. Vuelvo a repetir, dosis bajas. En el caso de la procaína la vamos a utilizar al 0.7%. En el caso de
la lidocaína la vamos a utilizar al 0.375%. Estas son las concentraciones que vamos a ir. ¿Qué diluyentes vamos a utilizar? Pues propiamente vamos a utilizar como diluyentes el agua bidestilada, ¿sí? Que es solución inyectable. Y en la mayoría de los casos utilizamos la solución fisiológica. Estos son los diluyentes que me pueden ayudar o que me van a favorecer para poder disminuir la concentración en estos anestésicos locales. El objetivo entonces es que sea corto el periodo de anestesia para que se pueda recuperar rápido la célula del bloqueo que estamos ejerciendo, pero lo más importante aquí en el anestésico local es que requiero de un potencial de membrana mucho más elevado. Ya habíamos hablado hace un rato, algunos autores manejan que es de 270 o menos 290 milivolts. Estamos hablando que son de 3 a 4 veces más la concentración o el voltaje que maneja la célula. Esto con el objetivo de reactivarla. Muy bien. Entonces, de acuerdo a su metabolismo, de acuerdo a los dos tipos que habíamos hablado hace un rato, tenemos las amidas y tenemos los ésteres, ¿sí? La característica importante en este es que el caso de los ésteres, ¿sí? Que es la procaína, es el principal anestésico que vamos a trabajar. Esta tiene que tener propiamente el paciente una enzima que se llama pseudocolinesterasa plasmática o también conocida normalmente como una esterasa, ¿sí? ¿Qué función tiene? La pseudocolinesterasa plasmática es una de las enzimas que tenemos de forma natural en el cuerpo, la cual me va a ayudar a metabolizar la procaína en el plasma. Esa es una de las características importantes que tiene la procaína. Por eso es que la podemos infiltrar en un hombro donde hay características de ya desgaste del sistema nervioso o alteraciones nerviosas y al entrar en contacto con el plasma comienza a degradarse. Estos dos grandes grupos importantes es más bien esta degradación que tiene, que es un DAE y que es un PABA, ¿sí? Dentro del, entonces una vez que entra en contacto y el resto se va a sintetizar en hígado. La velocidad de hidrólisis depende del anestésico local. La duración de acción aumenta en déficit de la pseudocolinesterasa o presencia de atípica. Quiere decir que algunos pacientes no tienen esta pseudocolinesterasa, carecen de la pseudocolinesterasa. Entonces es muy importante que ustedes hagan una prueba de reacción cutánea, ¿sí? En la cual, si el paciente presenta una triada de Lewis, o normalmente va a presentar una triada de Lewis, que es rubor, calor e inflamación. Esto es el efecto fisiológico que tiene la procaína. Pero si esto le agrego una pérdida de la función y le agrego dolor, esto ya sería una cascada inflamatoria. Ya me está diciendo que es una respuesta fisiológica inadecuada. Como la dosis que le puse en la prueba de reacción cutánea es pequeña, no va a haber una reacción alérgica más que en la zona de dolor, tumefacción, ardor, un poquito de escozor, y en ocasiones hay pacientes que lo han descrito que llega hasta hacia el brazo. Al verle puesto ahí 5 unidades para hacer una papulita, entonces no hay tanto problema. Pero si a mí se me llegase a olvidar hacer la prueba de reacción cutánea, hice una prueba de reacción cutánea y resulta que no la hice más bien, y le puse al paciente la procaína y carece tiene presencia típica de pseudocolinesterasa, pues puede haber una reacción de tipo, pues alérgica al medicamento, al principio activo de la procaína.
Ya en casos graves, pues en casos normal va a haber alteración en la frecuencia respiratoria y todo lo que es las contraindicaciones o las reacciones adversas de la procaína. Uh-huh. Y los cuadros de hipersensibilidad. Ya si ustedes sobrepasan la dosis, pues vienen problemas ya de los propios a un medicamento de un paciente. En el caso de la amida, es mucho menos común las reacciones cutáneas, las reacciones secundarias a esto, ¿sí? Son menos comunes en el caso de la amida. El caso de la amida se va a sintetizar a partir de, o se va a sintetizar en el hígado, como lo tenemos aquí en esta. Uh-huh. Se va a sintetizar a partir de P-citocromo 450 en el hígado. Esto también es una enzima, pero su metabolismo propio es en el hígado. ¿Sí? Entonces quiere decir que el metabolismo de la lidocaína depende propiamente de las funciones hepáticas y del flujo sanguíneo hepático. Entonces quiere decir que si yo tengo pacientes con compromiso hepático, con cirrosis hepática o alguna otra patología, pues la amida está contraindicada. ¿Sí? Y ya su eliminación va a ser de tipo renal, mínima cantidad por las heces. ¿Sí? Bueno, aquí está lo que les decía. Los ésteres son hidrolizados en el suero y los eritrocitos, por esterasas inespecíficas, pasan al torrente sanguíneo y las amidas son metabolizadas en el hígado a partir de la enzima P-citocromo 450. ¿Sí? Aquí está la imagen, lo que les decía, un anestésico local se usa para bloquear la capacidad de transmisión de los canales, ¿sí? Entonces lo que hace es bloquea el canal de sodio, potasio y calcio para evitar que se lleve a cabo la conductividad eléctrica y pierde propiamente. Entonces, al perder la capacidad de conducción eléctrica o capacidad de intercambio de los electrolitos, es cuando se bloquea la información. Entonces, aquí el objetivo de nosotros es que este bloqueo que vamos a ejercer sea de un tiempo mínimo, ¿sí? No me interesa hacer anestesia, no me interesa bloquear, porque muchos me dicen, oye, es que para quitar el dolor vamos a bloquear. En terapia neural, el objetivo no es el bloqueo propiamente que hacemos con anestésicos locales. Aquí me interesa el intercambio iónico y el intercambio de potencial de membrana para hacer que esta célula recupere sus funciones anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, si yo la bloqueo y este tiempo de bloqueo es pequeño en comparado con el anestésico local a su concentración normal, entonces va a favorecer la función de la célula. Muy bien, entonces al tiempo dentro, y también tiene propiedades, una de esas propiedades que tienen los anestésicos locales, pues que son antiinflamatorios y modulan la respuesta inflamatoria. Como ya había mencionado previamente, el anestésico local tiene las características también de acuerdo a su grupo en el que se encuentra. La procaína pues tiene una característica muy importante. De hecho, ya les había enviado el artículo, no recibí respuesta de ustedes, espero que sí lo hayan leído, de cómo se metabolizaba la procaína. ¿Sí? Esto atentó a la sensibilidad secundaria tisular y causa hiperalgesia, lo cual reduce la morbilidad posoperatoria acelerada de la rehabilitación. Tengo amigos en los cuales anestésicos que tomaron terapia neural y dicen, yo siempre después de mis cirugías, baño de terapia neural, la zona antes de cerrar, baño de terapia neural y después cierro y la recuperación de mi paciente es favorable, es muy buena. Uh-huh. Bueno, sus efectos generales, dentro de sus efectos generales, tienen los efectos sobre el sistema nervioso central, tiene una acción sedante y una acción anticonvulsiva. Puede provocar náuseas, vómito, agitación psicomotriz, verborrea y temblores. En el caso de la cocaína, es alta potencia adictógena
y me puede provocar la muerte y el coma. ¿Por qué mencionamos la cocaína? Porque recordemos que la procaína es un derivado muy débil de la cocaína. No, en terapia neural el paciente no se ha visto, no se ha reportado ningún artículo en el cual produzca farmacodependencia al principio activo de la procaína. En el sistema cardiovascular va a ser estabilizadores de la membrana antiarrítmicos y cardioplégicos. Disminuye la fuerza de contracción, prolonga el tiempo de conducción, la vasodilatación, exceptuando la cocaína, y me puede llevar a la hipotensión. Tiene otros efectos sobre musculoesqueléticos, serían espasmolíticos, sobre el sistema gastrointestinal, vascular, bronquial y biliar. Tiene reacciones tóxicas, ¿sí? Las reacciones tóxicas del sistema nervioso central, lo que les había hablado, si no hacemos una prueba de reacción cutánea o nos pasamos, excedemos la dosis o hacemos algo que no sea adecuado, vamos a tener estas características. Entonces, las reacciones tóxicas que hace un rato había comentado, que son de gran importancia el saberlas manejar. En el caso de reacciones tóxicas en el sistema nervioso central, vamos a encontrarnos fasciculaciones, que son movimientos, en movimientos de tipo no, que yo no los quiero hacer, se me falta el término, ¿sí? Adormecimiento perioral, se pueden presentar convulsiones tónico-clónicas, estado de confusión, nistagmo, somnolencia, taquicardia e hipertensión. En el caso del sistema cardiovascular, va a haber disminución de la excitabilidad, va a haber vasodilatación, bradicardia e hipotensión. Cada una de esas pues tengo que actuar de alguna forma característica, ¿sí? Terapia neural muy difícil nos va a pasar siempre y cuando cumpla con los estándares establecidos del tratamiento. No trabajo con más de 10 mililitros. En este caso vamos a hablar ya de neural terapéutico. No puedo poner más de 20 mililitros de neural terapéutico de procaína y no puedo poner más de 25, como sugiere el doctor Cobalt, de neural terapéutico de lidocaína. Yo siempre les digo, con 10 mililitros de neural terapéutico puedes hacer una buena terapia neural. No necesitas más. Al menos que hagas infiltraciones muy profundas o ganglionares o otro tipo, pues sí puedes irte a 15 mililitros, pero no exceder esta dosis. Al no exceder esta dosis, no estás trabajando con dosis altas en anestésico local. Recuerda que siempre vamos a estar trabajando con un principio diluido. Un neural terapéutico, cada que yo hablo de neural terapéutico, ya no hablo del anestésico propiamente, sino ya lo diluí. Otras reacciones de interacción, pues puede presentarse urticaria y prurito, lo que les decía, una reacción secundaria A o una reacción adversa. Edema, broncoespasmos, shock, metahemoglobinemia. En este caso, la procaína no puede ser combinada con las sulfas. Si el paciente está tomando sulfas, por decir el Bactrim, que es trimetoprim con sulfametazazol, no le pueden poner procaína, ¿sí? La cocaína, las amidas son simpaticomiméticas, el verapamilo, drantoleno para las amidas. Ahorita más adelante vamos a ver qué hacer. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer si el tratamiento se nos está complicando, si se nos complicó el tratamiento? Primero que nada, ventilación, mejorar la respiración del paciente, ¿sí? Si hay signos de excitación del sistema nervioso, vamos a poner diazepam o sulcicolina, ¿sí? Y si esto se comienza a agravar, vamos a poner efedrina para hipotensión, bradicardia, utilizar atropina. Y en el último de los casos, broncoconstricción, teofilina y
si hay un shock anafiláctico de forma intravenosa, adrenalina. Nunca, nunca, afortunadamente, nos ha pasado algún cuadro de reacción de este tipo, porque en la escuela y a los alumnos siempre les hago énfasis, hagan su prueba de reacción cutánea. Si el paciente no quiere, sabes que no quiero piquetes, puedo poner una gotita del anestésico local en el ojo, ¿sí? ¿Qué va a pasar ahí si hay una reacción adversa o una reacción secundaria al medicamento? El paciente va a tener sensación de cuerpo extraño por algún momento y va a tener irritación de las mucosas conjuntivales. Pero más de eso no va a pasar, ¿sí? Y evitamos llegar a estas características, que si no puedo yo contener, no puedo llevar a cabo y no tengo este tipo de medicamentos en el consultorio, pues podría complicarse las cosas. El paciente sí podría llegar, si en caso de un shock anafiláctico, pues sabemos que puede causar la muerte. Pero son las dosis bajas y difícilmente nunca se ha reportado un deceso por esto, porque siempre se hace y se lleva el protocolo adecuado de los anestésicos locales. En el caso de la lidocaína clorhidratada, las contraindicaciones son infecciones cutáneas adyacentes, inflamación cutánea, tratamientos con anticoagulantes concomitantes, anemia, cardiopatías graves, anestesia espinal, epidural en pacientes deshidratados o shock hipovolémico. ¿Cuáles son los efectos adversos que presenta? Con dosis excesiva o tras inyectar intravenosa, mareos, vértigo, visión borrosa, inquietud, temblores y manera ocasional conmociones seguidas rápidamente por somnolencia, pérdida de la conciencia e insuficiencia respiratoria, toxicidad cardiovascular con hipotensión, bloqueo y paro cardíaco. Es muy importante. Cuando yo trabajo la técnica de intravenosa, no utilizo lidocaína, solo utilizo procaína. Si el paciente no es apto para recibir terapia neural con procaína porque tenga o carezca de la pseudocolinesterasa, no puedo poner ningún tratamiento, ni siquiera intravenosa con procaína, porque a veces sí me han querido hacerlo en el grupo, pero me dijo el maestro que le pusiera procaína y estaba trabajando con lidocaína, pero intravenoso le quiero poner una y le voy a ver, espérame, si es alérgico a la procaína, cuidado porque si se la pones intravenosa no hay forma de sacarlo, ¿sí? Tendrías que tener todo lo que previamente ya te dije. Entonces, muy importante, siempre, 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 prueba de reacción cutánea o prueba de alergias en el ojo. Es más fácil que le arda un poco el ojo o tenga comezón en la zona donde vamos a poner la prueba de reacción cutánea que nos dé un shock anafiláctico o una reacción de hipersensibilidad al principio activo. En el caso en el caso propio de la procaína, pues ya les dijimos, el mayor problema de la procaína, de tocante a sus indicaciones y contraindicaciones, es propiamente que el paciente carece de la pseudocolinesterasa y me va a dar me va a dar, sí, son mucho más agresivas, shock anafiláctico, problemas, ¿sí? Entonces, siempre es importante cuando yo voy a realizar terapia neural, vuelvo a repetir, perdón que lo esté reiterando constantemente, pero no olviden, no obvien, a pesar de que el paciente les diga, yo ya recibí terapia neural, me puedes poner sin problema. Ustedes no hagan caso omiso de eso y hagan una prueba de reacción cutánea. Muy bien, bueno, nos vemos luego en el siguiente video. Que tengan excelente día.